Hoy os quiero hablar de una historia que está relacionada con este cuadro, Demócrito y Heráclito. Se trata de dos filósofos enfrentados con distintas formas de ver y de concebir el mundo. Demócrito desde la risa y la alegría y Heráclito desde la tristeza y el llanto. Este cuadro, precisamente, es un ejemplo de diplomacia entre dos estados, en este caso el Estado español, la corona hispánica de Felipe III en el año 1603 y el Estado de Mantua, de Italia. Concretamente, os quiero contar esta historia porque es una historia de pintores y de cuadros, pero que no la vais a olvidar. Vamos a hacer un viaje en el tiempo y acompañarme, rebobinamos, nos vamos a principios del siglo XVII, en 1603, y nos vamos a la ciudad de Mantua. Y allí vamos a comenzar este periplo que es muy interesante. Como os digo, allí está trabajando Rubens, Pedro Pablo Rubens. Está trabajando para el ducado de Mantua, la casa de los Gonzola, una familia riquísima y muy poderosa. Y Rubens pues decide ponerse al servicio en todos los sentidos, no solamente como pintor. Pues el duque le nombra diplomático, o sea, le nombra para cosas del Estado, y en este caso embajador. Y bueno, pues qué mejor que un embajador para hacer algo que quiere hacer el duque, y en este caso el Rubens, que es un pintor, que tiene un don de gentes, que tiene idiomas, decide desde Mantua hacer un regalo al Estado español, porque tendría sus intereses, lógicamente, porque ya sabéis que los regalos de Estado siempre han sido como una moneda de cambio. Había intereses no solamente políticos, también artísticos, pues había un mecenazgo de salidas de obras de arte y de llegada de un sitio y de otro, y comercial, ¿no? Entonces decide este hombre hacer un gran regalo a Felipe III, pero también a otro gran poderoso que era su marido, que es el duque de Lerma, que tenía tanto o más poder que el rey. Pues nuestro hombre, Rubens, está muy complacido por este encargo y consta, pues nada, una cosa muy sencillita. Tiene que salir de Mantua e ir a Alicante, Madrid, para hacer la entrega de un regalo que es un convoy de carros, un convoy de carromatos que tiene que construir Rubens o mandar construir, embalar todo esto, que ahora os voy a decir de qué constaba, y hacérselo llegar en persona, en correctas condiciones, al rey Felipe III. Rubens en este momento tiene 26 años, imaginaros. Bueno, se pone al frente de este proyecto, de este trabajo, y el regalo que tiene que traer a España es una carroza, una preciosa carroza digna de una Austria. Estaba construida con propósito o dirigida para la caza, en este caso del rey, que era muy aficionado a la caza, con sus 6 caballos, unos caballos muy especiales de la raza Bayo, se llamaba, que eran de color clarito, de piel clara, gris, con las crines negras o muy oscuras, que tenían un tratamiento en Italia, les lavaban con vino, imaginaros, para nutrir el pelaje. Bueno, caballos muy delicados que no podían ir andando de ninguna manera, tenían que ir montados sobre carros en pequeños establos y hacerles llegar, pues no sé, los 1800 kilómetros que distaba hasta Madrid. Bueno, se pone enfrente, digamos, de este proyecto, pero no solamente esto, luego se van acumulando más regalos en el proceso de preparación del viaje, y entre este regalo que tenía mucho interés el duque de Mantua de hacer, es 40 cuadros que quiere hacer llegar al duque de Lerma como presentación, para hacerle ver también pues, el poderío que tenía en este caso Mantua, y le hace como una especie de representación de las obras que él tiene en su palacio. Hace que le hagan copias, en este caso a la casa de Rubens, al taller de Rubens. Rubens no hace ninguna, pero sus operarios sí, le hacen 38 copias de las pinturas del de Mantua, y 2 originales de unos pintores que no recuerdo en este momento, pero iban 2 originales. Rubens construye 2 cajones enormes, claveteados y forrados de chapa, con 2 capas, dice, de tela encerada para proteger estas pinturas, las mete paja para que absorban la humedad, es decir, que hace un trabajo impresionante que constaba, no se sabe si son 3, 4, 5 carromatos grandes para poder transportar todo aquello con sus mulas, su personal, imaginaros el viaje. El caso es que el día 5 de marzo sale esta expedición desde Mantua, dirección Livorno.
Livorno era el puerto principal de Italia, que estaba más al norte, y Rubén se adelanta con su caballo, deja la recua de mulas con el carromato para que iba más despacio, más lento para llegar a Livorno. Él compra los pasajes y lo prepara todo para hacer el embarque, para embarcar todo el convoy. Luego le informan a Rubén que bueno, el viaje fue más lento de lo normal porque los caminos eran muy encarpados, tuvo que pasar un macizo montañoso, no podían las mulas, tuvieron que alquilar bueyes para poder tirar de las carretas. Bueno, al final llegaron a Livorno y pudieron salir dirección Alicante. La travesía consta de 1000 y pico kilómetros de mar, imaginaros lo que es eso. Llegaron el día 28 de abril, en los informes y en los escritos de Rubén dice que desembarcaron correctamente, pero que cuando llegaron a Alicante, el tiempo de levante se encapotó, empezó a caer agua, y el agua que caía dice que era día y noche, anegó los caminos, embarró todos los caminos, y las pobres mulas dice que se atollaban y les llegaba el barro, dice, a los corvejones, ¿no? No pudiendo los animales con la carga que tenían y mal apenas podían hacer pocos kilómetros de posta a posta. Dice que se quedaron pues en antiguos conventos, en claustros, en posadas, bueno, en sitios, dice, a veces infames, porque dice que estaban repletos de ratas y de parásitos. Se les hizo muy complicado, dice, infernal fue el viaje, que comían castañas, patatas, gachas, y que algunos de los muleros se enfermaron en el camino, dejaron atrás alguna mula, es decir, que fue tremendo el viaje hasta llegar a Madrid. Antes de llegar a Madrid, el duque dice que se adelanta con un caballo, llega a Madrid, y ¿cuál es su sorpresa? Que le dicen que el duque y el rey no están en Madrid porque se habían trasladado las cortes de Madrid a Valladolid y que estaban en Valladolid. Por lo tanto, que allí no se le iba a esperar al rey, que no sabían nada del viaje, y ni de este regalo, ni de este proyecto. Por lo tanto, tienen que seguir. Ya iba bastante mermado Rubén de dinero, de plata, y de abastecimientos, y bueno, tuvieron que coger prontamente y emprender otro viaje para, este caso, Valladolid, que son 180 kilómetros de Madrid a Valladolid. Antes de llegar la recua de mulas y todos los carros, Rubén aprovecha el tiempo. Pues ya sabéis cómo era Rubén, que no desaprovechaba el tiempo, y era un hombre que era muy trabajador, o era un titán, yo diría, más que trabajador. Pues en esos 6 días dice que cogió, sabiendo que ya no iba a volver a Madrid, porque tenía que volver a Valladolid, pues sabiendo que ya no iba a volver a Madrid, dice que cogió un caballo y se fue hacia el monasterio del Escorial a copiar el cuadro que estaba en ese momento en el Escorial, que ahora está en el Prado, que es el Carlos V, o Carlos I de España, V de Alemania, de Tiziano. Le hizo una copia, aparte ya, pues para no perder el tiempo, hizo también una copia de Rafael y algún boceto más, dicen los escritos, los informes. Una pasada. Bueno, total, que al final, cuando ya recibe toda la recua de mulas y todo este convoy de carromatos, pues ve que todo está más o menos bien, aunque él ya en el primer escrito dice que tenía miedo de que hubiese entrado en el cajón de cuadros algo de humedad debido a las lluvias, pero bueno, en el informe dice que más o menos estaba todo bien, habían dejado unos días secar, ya estaba el tiempo despejado, la primavera, se había pasado la dana, podemos decir, y emprenden camino a Valladolid. Cuando cogen el camino a Valladolid dice que el tiempo empieza a ser muy frío, también lluvioso, y también fue otra odisea para poder llegar a Valladolid. Ya iban muy mermadas las mulas, las personas, el personal, los muleros iban muy mermados, algunos habían quedado atrás en alguna posada con fiebres, y bueno, es decir, fue un viaje duro y complicado. Llegaron a Valladolid y le informaron a Rubén que en Valladolid no estaban los reyes, ni tampoco el duque. Le informó en este caso otro diplomático que tenía Mantua, que era el embajador, en este caso, Iberti. Iberti le dice que no se preocupara, no pasaba nada, que iban a estar unos meses, pero que iban a volver unos meses. Bueno, Rubén decide, bueno, que no pasa nada, que casi le viene bien, podía descansar, y que en este proceso, pues bueno, pues iba a coger las riendas del tema, a ver cómo iba a abrir los cajones, las cajas, que todo estuviese todo correcto,
y eso es lo que hizo. Pues Rubén aceptó, pues Aníbal Iberti le dijo que no había más remedio que esperar, pero que no se preocupara. Bueno, le puso, también le dio dinero, le ayudó con ropa, les alojó a los muleros, a él. No hubo en ese caso ningún problema, ¿no? Debido a que estaba también el embajador de Mantua, en este caso en Valladolid. Bueno, el caso es que Rubén dice que descubrió la carroza y estaba en perfecto estado, descubrió todos los regalos, estaba todo muy bien, las mulas estaban también bien, no, perdón, los caballos, el caballo bayo estaba perfecto, los seis animales estaban en correcto estado, pero cuando llega a los cajones y abre los cajones, desclavetea los clavos y quita las maderas del embalaje, dice que la paja estaba toda llena la paja que cubría los cuadros estaba toda llena de agua, y cuando descubre y coloca los cuadros al sol alrededor, ve que los cuadros estaban todos enmohecidos, que el olor era insoportable, que dice que parecía la piel de un leproso, tiene esa expresión, lleno de pompas, estaba la pintura desprendida de las telas, es decir, que era un desastre. Él que era muy flemático y un hombre muy correcto, muy educado, de forma serena vio lo que vio y dijo, bueno, yo esto tengo que arreglarlo. En ese momento el político Iberti, el embajador de Mantua, dijo, no, aquí estoy yo y esto lo soluciono, busco unos pintores y que nos hagan unos cuadros rápidos, decorativos, paisajes para poder cubrir, digamos, el hueco, y ya está, solucionado. Pero de ninguna manera, Rubén era muy perfeccionista, había cogido él las riendas del tema, sabía que le correspondía y era el responsable de esa labor, él, de ese trabajo, de ese envío, de esa misión, y no podía de ninguna manera aceptarlo. Entonces dijo que no. Además, dijo concretamente, en un escrito, porque está en el informe, dice, en un escrito de Miguel Ángel, leí que en Castilla, en Valladolid, los artesanos, los pintores, solamente saben pintar hierbas del campo. Fijaos qué dijo de nosotros, o sea, que de ninguna manera iba a poner en manos extranjeras o foráneas un trabajo que tenía que ser de máxima calidad y que lo tenía que hacer él. Total, que él coge las riendas y hace una restauración perfecta, maravillosa, pero dos cuadros no pudo recuperar, porque estaban en tan mal estado que no les pudo recuperar. Pero él ahí, Rubén, vio una oportunidad para hacer algo distinto, y como una carta de presentación, él ideó hacer un cuadro original de su mano y que fuese la carta de presentación como pintor, para decir, aquí estoy yo, Duque, en este caso Duque Lerma, estoy yo aquí, que soy el gran artista, el gran pintor flamenco, y aquí me tenéis para lo que sea. Y realmente le salió muy bien, porque impresionó al Duque de Lerma. Cuando vio el cuadro dijo que estaba lleno de energía y de virilidad, que era un tema magnífico, que le había gustado muchísimo los 38 cuadros de las copias, pero que, y bueno, y los dos originales, pero que el cuadro del Demócrito y Heráclito era una maravilla. Dice que de colorido, de energía, claro, esa pincelada barroca que él tenía, ese gesto que tenía Rubén, ese dinamismo, como era muy inteligente el Duque de Lerma y también muy aficionado a la pintura, le gustaba la pintura, lo apreció. Pues rápidamente le dijo, este es mi pintor, yo quiero que se quede aquí este hombre. Escribió al duque de Mantua diciéndole que por favor que le dejara un tiempo, que tenía que hacerle muchos encargos y que tenía que utilizar sus servicios, pues, para decorar en este caso su palacio. El duque de Mantua le devolvió la carta diciendo que de ninguna manera, que necesitaba tenerle muy cerca y que no podía prescindir en este caso de este pintor, de Rubén. Tenía 26 años, ¿eh? Bueno, pues le convenció el de Lerma diciéndole que le dejara por lo menos para hacer un retrato ecuestre que él quería tener de él mismo, y que considerara, fijaros, la situación que tenía en ese momento el duque, pues había enviudado hacía 3 días, enviudó, y bueno, no creas que le pidió que le hiciese un retrato de su mujer fallecida, no, él se pintó a él mismo. Entonces, Rubén hizo este cuadro magnífico, que es el cuadro ecuestre del duque de Lerma que tenemos en el Prado, y le pintó de esta manera tan maravillosa que parece un Marco Aurelio, ¿no? Como un emperador romano visto desde abajo, con esa grandiosidad que tiene el cuadro. Le tuvo que añadir al cuadro a un lado y a otro y arriba para que tuviese más aire, y le pintó inspirado en el cuadro del Greco de San Martín y el Mendigo, que no sé dónde está expuesto, no está fuera de España en otra colección, pero se inspiró en ese cuadro.
y le pintó también, bueno, le captó esa cosa barroca, de esos nubarrones alrededor, con ese dramatismo que tiene el cuadro, pero que le dejó alrededor de la cabeza, le despejó el cielo para que tuviese ese aspecto casi de santo, ¿no? Bueno, en realidad es un trabajo propagandístico, ¿no? Y político, ¿no? Presentarse ante los demás como el gran emperador o el gran político, ¿no? que fue, que yo creo que lo máximo que estuvo de ese cuadro cerca es cazando jabalíes, aunque le puso ahí al lado pues un ejército, ¿no? Como que iba él en primera línea del ejército. Bueno, pero el caso que aquí tratamos es que a Rubén le salió muy bien este cuadro, porque después de este cuadro hizo muchos cuadros más, en este caso el reinado de España, ¿no? Felipe III y luego Felipe IV le encargaron muchos cuadros para diferentes estancias y diferentes palacios. Algunos de ellos se destruyeron en el incendio del Alcázar en Madrid en 1800 y algo, pero Rubén hizo un segundo viaje, después del 1603, hizo otro en el 1628, estuvo un año. Este año vino también como diplomático, pero también como pintor, pues reformó el famoso cuadro que tenemos en el Prado de la adoración de los magos, le añadió arriba un paño grande donde metió dos angelotes, una noche muy movida, le dio mucho más luz al cuadro, y luego le añadió la parte derecha, que Rubén era mucho de añadir, le añadió un paño, en este caso vertical, donde se pintó un autorretrato él a caballo, y mirando directamente con los ojos al recién nacido, en este caso a Cristo. Y bueno, tenemos ese cuadro magnífico, que es una maravilla del barroco, ¿no? Con ese colorido y con esa fuerza que tiene su pintura y esa energía, ese paño rojo de nuevo, igual que el de Demócrito, rojo, de un rojo sangre, ¿no? Y algunos azules y blancos maravillosos que tiene la Virgen. Es decir, un cuadro magnífico que tenemos ahora en el Prado y que os invito a que podáis verle. En ese año, el año 628, conoció y trabajó codo con nuestro pintor Velázquez. Le animó a Velázquez a ir a Italia y por eso Velázquez hizo el Inocencio X, pintó la fragua de Vulcano, pintó los borrachos y bueno, al final se hizo el pintor que todos conocemos, ¿no? El pintor de las meninas y el pintor de las hilanderas. Pero le vino muy bien este contacto con este titán que fue Pedro Pablo Rubén, no solamente como pintor, sino como diplomático y como empresario, porque realmente tenía una fábrica de pintura que llenó toda Europa, ¿no? de imágenes y de cuadros, y con un estilo tan peculiar y tan llamativo, ¿no? como fue el suyo. Así que tenemos el privilegio, y me ha gustado compartir con vosotros esta información, porque tenemos el privilegio de tener en Valladolid un cuadro que está donde se pintó, en Valladolid. Está expuesto desde el año 1999, que le compró el Estado en una sala de subasta en Christie y le depositó en este museo. Y bueno, pues es una maravilla tener un Rubén tan cerca y con esta historia, ¿no? Con esta historia que os acabo de contar. Pues nada, he disfrutado compartiendo con vosotros esta información y hasta la vista, os espero en mi taller.